life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro vídeo a este canal. Si no me conocéis, mi nombre es Lidia, estoy viviendo actualmente en Australia, en la ciudad de Melbourne. Llevamos aquí ya 10 meses. Una de las preguntas que más me hace la gente es ¿cuánto cuesta la vida en Australia? Si es cara, ¿cuánto cuesta el supermercado? Todo lo relacionado con el supermercado es algo que la gente se pregunta muchísimo antes de venir. Yo incluso antes de venir me ponía a ver 1000 vídeos de YouTube, a ver cuánto cuesta todo, la compra semanal, más que nada por saber cuánto ahorrar antes de venir al país. Vale, os voy a responder todo en este vídeo. Lo primero de todo, ¿dónde comprar en Australia? ¿En qué supermercados? Los más grandes son Coles y Woolworths. Nosotros vamos casi siempre a Woolworths porque lo tenemos justo enfrente de casa, tardamos literalmente un minuto y es donde compramos la mayoría de cosas. También está aquí el supermercado de Aldi como en España, pero es verdad que como que hay menos, son menos accesibles y por lo tanto no podemos ir tanto. Si alguna vez vamos es por algo muy específico. Entonces casi siempre compro o en Coles o en Woolworths. También es verdad que hay un montón de mercados locales. Por ejemplo, nosotros vamos bastante al Queen Victoria Market, que por las mañanas tienen un montón de verdura súper barata. También está el Market de South Melbourne Market, también me encanta ir a este es un pelín menos mercado como tal de verdura y de fruta, no tanto como el Queen Victoria, pero también se puede comprar alguna cosilla. Yo creo que este market es más pues para ir a comer, como cosas más delicatessen, también hay mercado como de ropa, más variado digamos. El Queen Victoria, por ejemplo, está súper bien porque de hecho si vais a última hora de la mañana, que son sobre la 1 o 2, ya están como cerrando el mercado y encontraréis un montón de bolsitas que las dejan por $1 o $2 y eso es súper barato. Te ponen, por ejemplo, un mix de verduras y te puedes llevar a casa por $1 un montón de cosas. También hay un montón de convenience store que se le llaman, que por ejemplo el 7-Eleven son tiendas que están abiertas más horas durante el día, pero es como para si tienes que ir a algún sitio rápido o necesitas algo en el día y no tienes un supermercado cerca, me está súper bien. Lo único que no recomendaría tanto comprar en estos porque es un poco más caro. ¿Australia es caro? Sí, es más caro que otros países. Yo vengo de España, es definitivamente más caro que España. Cuando vinimos, de hecho, nos costaba una barbaridad comprar más de lo necesario porque de repente es como, Dios, los precios son mucho más caros, vienes acostumbrado al precio de España y te da un choque cultural de, ostras, esto es más caro. Pero también hay que decir que el salario es más alto. ¿Cómo es el salario en Australia? Esto lo he repetido ya en muchos vídeos, pero tiene mucha relación y explica el por qué las cosas son más caras aquí. Aquí el salario normal de un casual, por ejemplo, que soy yo, son 28, 29, 30 dólares la hora normal. A partir de las 6 son 35 y los fines de semana se suele cobrar alrededor de los 40, 45. Esto también depende del sitio. Yo donde he estado trabajando, Adidas y Zara, esto lo cumplían, a lo mejor otros sitios no, pero creo que la mayoría de sitios son esto. El salario es mucho más alto, por lo cual te puedes permitir comprar cosas más caras que en España. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago es a veces que tengo que comprar algo, calcular cuánto cobro una hora y ver qué valor tiene esa cosa que me voy a comprar. Entonces si, por ejemplo, me voy a comprar algo que cuesta $8, en España es como, Dios mío, ¿cómo me voy a dejar $8 en esto? Claro, pero es que tú en España a lo mejor cobrabas 10 la hora, aquí cobras 30. Entonces tienes que hacer un poco ahí la regla de 3 para saber el valor de las cosas aquí en relación con lo que cobras. Yo al menos es lo que hago y por ahora me está yendo bastante bien haciendo esta cuenta. Y también súper importante, el precio de la compra por semana suele rondar alrededor de los $100-200, pero es que eso también depende mucho. Nosotros, por ejemplo, somos 2 personas, entonces dividimos gastos. Si vienes solo, lógicamente, tendrás menos gasto en comida, pero lo pagas tú solo. ¿Cuánto puedes gastar en la compra? Pues esto depende mucho de ti, en plan de si comes mucho, de dónde compres, también depende mucho de la ciudad en la que estés, porque hay algunas ciudades que es más caras que otras. Esto es súper subjetivo y depende de ti, de los gustos que tengas, porque a lo mejor hay alguien que compra un pan por $2 porque prefiere escatimar en gastos y hay gente que se gasta 4 o 5 porque prefiere algo más de calidad. Entonces esto es súper subjetivo. Yo creo que la mejor forma de comprobar esto, si tenéis por ejemplo curiosidad, os podéis meter en los supermercados online, ya sea de Woolworths o de Coles, y vienen todos los productos con todos los precios. Os podéis meter en estas webs como si hicieseis una compra vuestra normal y al final del todo os va a aparecer el gasto. Es una muy buena forma de saber más o menos el precio que tendría semanalmente esa compra y de pues más o menos calcular para si en caso de que vengáis en un futuro decir, vale, pues necesito este dinero para poder pagar esto semanalmente. Sobre todo si venís al principio y no conseguís trabajo directamente, es todo dinero que estáis tirando de vuestro dinero español, que al final el cambio sale bien en España, pero bueno, al final es más caro aquí. Es importante
bastante porque al principio que no estéis cobrando nada, merece la pena saber cuánto tenéis que ahorrar para esas primeras semanas donde no vais a estar ingresando nada. Ayer lo que hicimos fue ir al supermercado, hicimos una compra así de la semana bastante grande, lo grabé todo para que veáis un poco el precio de las cosas y hicimos sobre todo hincapié en las cosas como más básicas, en plan leche, pan, para que veáis cuánto cuesta en Australia. Fuimos al Woolworths, me han dicho que el Woolworths es un pelín más caro que el Coles, pero bueno, nosotros como es el que tenemos cerca, es el que hemos puesto de referencia. Espero que os guste este vídeo, ya si es porque venís a Australia o porque simplemente tenéis curiosidad por saber cuánto cuesta la vida en Australia. Así que nada, os dejo el vídeo por aquí de nuestra compra de ayer, nos vemos al final del vídeo. Estamos en el super ya, estamos en el Woolworths al lado de mi casa. Empezamos la compra. Nada más entrar tenemos todas las verduras. Vale, pues justo hay una oferta hoy. 2 cositas de verdura cuestan $4. Vale, los aguacates los diferencian entre comer ahora o para un par de días. Yo solo suelo comprar cuando voy al trabajo. Entonces estos están ya blanditos, que pone Eat Now. Cuesta $1.20 cada aguacate. Esto no vamos a comprarlo, pero son las mejores galletas del mundo. Simplemente, pues algún día venís a un Woolworths, coger esto, por favor. O sea, increíbles. $3 cuestan. Bueno, acabo de encontrar esto, que nunca lo había visto. Soup Starter. Y es que viene patata, puerro, zanahoria. O sea, literalmente todo lo que necesitaba por 98 centavos. Así que voy a dejar el resto. Lo único malo es que caduca hoy. ¿Pone caduca hoy? Sí. Bueno, la verdura no caduca. Claro, claro. Aquí el señor que piensa que caduca todo al día, así que le vamos a dejar todo, que por 98 centavos lo tenemos. Vale, la espinaca, que nosotros las compramos constantemente, $5. Sección de embutido. Aquí, ¿cuánto viene? 80 gramos de jamón serrano, cuesta $9. Nada más y nada menos. Se viene mi pasillo favorito del Woolies entero. Porque tiene todo hummus, o sea, todo esto son salsas y todo esto son hummus de diferentes sabores. Zumo de naranja, aquí viene como 1 litro o 2, son $5.50. Yo la verdad que zumo de naranja no he encontrado ninguno en este país que me guste aún. Para los amantes del queso, nosotros compramos este pedazo de queso de 1 kilo, que cuesta ¿cuánto? $11, te dura un mes, literalmente, y lo usas para absolutamente todo. Es el producto por excelencia de Australia, se llama Vegemite. Para los que queréis probarlo, hay versión pequeñita, pero, o sea, esto está asqueroso. No sé si alguna vez lo vais a probar o lo habéis probado, está muy malo, muy malo. El hamburguesero. Brioche, $3.90. Sección del pan. Hay panes bastante baratos, en plan, por $2, que son como de la marca blanca de Woolworths. Nosotros ya que llevamos aquí bastante tiempo, nos encanta esta marca, que está mucho mejor, y al final nos dejamos $2 más, pero es que merece la pena. Vale, los huevos hemos descubierto que estos nos encantan, son los más grandes, porque no nos digáis el por qué, el resto, o sea, aunque pongan large o extra large, son minúsculos. Y también súper importante, que siempre que compramos huevos nos vienen rotos, o sea, chequearlos al comprarlos porque son bastante caros. Estos son $8.20, 12 huevos. Yeah. Como acabáis de ver, el de Carbonell son 22, este cuesta 10 y es 1 litro igual. Así que nos quedamos con la marca Woolies porque es mucho más barata. Vale, pasta básica, espaguetis y macarrones son como $1 cada bolsa. Frutos secos, no me digáis por qué los precios son una locura. En plan, una bolsa de nueces, $9, $5 esta bolsita de anacardos. O sea, es de coña. Todo carísimo, carísimo, carísimo. En los supers también venden un montón de electrodomésticos. Aquí compramos nosotros la air fryer por $30. Vale, compra hecha. Nos salió todo por $80. Espero que este vídeo os haya ayudado. A mí la verdad me hubiese encantado ver esto antes de venirme. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!